Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Lave, soy interno de medicina y el día de hoy voy a hablar acerca de desórdenes metabólicos ácido-base. Bueno, a modo de introducción, se consideran los trastornos ácido-base de tipo metabólicos cuando hay un desequilibrio en el pH fisiológico sanguíneo en relación al exceso, el déficit del bicarbonato o HCO3-, que es un anión. Son trastornos que se determinan por estudios de laboratorio que incluyen el pH del plasma de la sangre, el bicarbonato plasmático y la presión parcial de dióxido de carbono. Y se diferencia de los trastornos ácido-base respiratorios en que existe una alteración de la presión de dióxido de carbono. Para entender esto, primero hay que entender lo que es la fisiopatología de los trastornos ácido-base. Bueno, acá hay un intermediario entre dos sistemas. Este intermediario es el ácido carbónico, que puede disociarse a nivel del sistema respiratorio y a nivel del sistema renal. Cuando es a nivel del sistema respiratorio se disocia en agua y dióxido de carbono, que es un gas, y a través de la respiración el dióxido de carbono es eliminado del cuerpo. Y cuando hay una excesiva eliminación de dióxido de carbono, como hay menor concentración plasmática de dióxido de carbono, disminuye el ácido carbónico. Y cuando hay una respiración que es breve o una respiración que hay poca frecuencia respiratoria, se conserva más el dióxido de carbono y por lo tanto aumenta el ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico a nivel renal se puede disociar en bicarbonato y ácidos. A nivel renal, tanto el bicarbonato como los ácidos se pueden reabsorber o excretar a través de la orina. El principal, el trastorno ácido base metabólico que vamos a ver acá es con el bicarbonato. El bicarbonato cuando aumenta, hay exceso de bicarbonato, se produce una alcalosis metabólica y cuando se excreta, se pierde bicarbonato, aumenta la acidez sanguínea. ¿Cuáles son los valores fisiológicos del pH sanguíneo, del bicarbonato y el anión GAP? Bueno, cuando hay trastornos metabólicos ácido-base, tienen relación con variaciones del bicarbonato plasmático normal que se considera en valor entre 24 más menos 2 milimol por litro y que este afecta el pH sanguíneo, es decir, va entre 22 a 26 milimol por litro, los valores fisiológicos. El pH arterial normal es entre 7,35 y 7,45 y se considera una acidemia cuando el pH es menor a 7,35 y una alcalemia cuando el pH es mayor a 7,45. El rango del anión GAP varía entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. Ahora entendiéndose el anión gas como el equilibrio de la suma de cationes y aniones en estado fisiológico. Cuando hay un exceso de aniones, se dice que hay una brecha y eso se le llama el anión gap. ¿Cuál es la fórmula del anión gap? Es la suma de los cationes, en este caso el sodio, menos la suma de los aniones, en este caso cloruros más bicarbonato. El resultado de esto es el gap primario. Y también se pueden considerar cuando hay exceso de otros aniones en condiciones patológicas, por ejemplo, exceso de algunas proteínas, por ejemplo, albúmina, fosfatos o sulfatos, se agregan otros aniones a esta fórmula. Y eso puede indicar que hay un proceso patológico subyacente. Los estudios complementarios para determinar si hay un desequilibrio ácido-base metabólico puede incluir la medición de cetonas plasmáticas con el beta-hidroxibutirato, el uroanálisis con el test de nitroprusiato en cetonas urinarias para detectar ácido acetoacético, el etanol, lactato, albúmina, la osmolalidad sérica, el panel de alcohol tóxico, la concentración de cloruro en orina, la renina y los niveles de aldosterona. Cada uno de ellos va a ser explicado posteriormente en la presentación. Bueno, primero, poder clasificar qué es la acidosis metabólica. Se define cuando hay un bicarbonato sérico en sangre menor a 22 milimoles por litro y una acidemia con pH menor a 7,35. A su vez, la acidosis metabólica se puede subdividir en dos. Una de ellas es la acidosis metabólica con un anión GAP elevado, es decir, hay un exceso de aniones, y se llama AGMA por su sigla en inglés, o una acidosis metabólica con anión GAP normal, o NAGMA. Bueno, este es un cuadro
comparativo para llegar a los diagnósticos diferenciales de la acidosis metabólica con anión GAP elevado y anión GAP normal. Dentro de los anión GAP elevado de la acidosis metabólica tenemos los procesos de cetoacidosis, que puede ser diabética, alcohólica o por inanición. En el caso de la uremia, por una falla renal, el aumento de lactato, como la producción de ácido láctico tipo A o tipo B, las toxinas, como la toxicidad por salicilato, alcoholes tóxicos, cianuro, monóxido de carbono, la 5-oxiprolina, el tolueno y la toxicidad por isoniazida o hierro, y otras causas como la rabdomiólisis. Y los diagnósticos diferenciales para la acidosis metabólica con anión GAP normal, hay algunos medicamentos, por ejemplo, el uso excesivo de suero fisiológico por larga data puede generar una acidosis metabólica con anión GAP normal, la acetazolamida, que es un medicamento, pueden haber pérdidas gastrointestinales como la diarrea, el uso de la colestiramina o la comunicación ilio-ureteral. Y por último, la acidosis tubular renal, que se sospecha cuando hay ausencia de estos síntomas gastrointestinales o por uso de medicamentos. Bueno, primero entender un poco lo que es el ACMA, la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Primero hay que entender que el estado fisiológico es la suma de los cationes y aniones es equivalente al anión GAP. La albúmina es un anión que más contribuye al anión GAP. Recordar que la albúmina es una proteína y tiene carga negativa. Cuando hay una hiperalbuminemia, un exceso de albúmina, aumenta el GAP, aumentan los aniones. Y cuando hay una hipoalbuminemia, disminuye el GAP y esta puede ser corregida aumentando 2,5 milimol por litro del GAP por cada 1 gramo por decilitro de albúmina sérica menor al valor normal. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada gramo por decilitro de albúmina que se logre compensar, aumenta el anión GAP en 2,5 milimol por litro. Si el anión GAP es mayor al rango de referencia o el basal del paciente, que debería estar entre 8 y 12 ml equivalentes por litro, significa que hay un ion que no está siendo contabilizado, que puede ser patológico. Y ese anión GAP está fuera de esta ecuación y es el que hay que buscar. Si la causa del anión GAP no es clara, se pueden realizar exámenes como el del lactato, los salicilatos, cetonas plasmáticas, y se sospecha lisis celular, por ejemplo, en la rabdomiolisis, cuando hay ruptura muscular, se puede solicitar la creatinina quinasa plasmática, que es un marcador de destrucción muscular. En el caso de la cetoacidosis se produce cuando el metabolismo de los ácidos grasos lleva a una sobreproducción de cetonas, que es desproporcionada para el metabolismo normal de las cetonas. Las cetonas son tamponadas por el bicarbonato plasmático, por lo que hay una reducción del mismo, aumentando el anión GAP. Las cuales pueden ser las causas de cetoacidosis, cuando hay un tiempo de inanición, es decir, de no ingerir alimento por un tiempo prolongado, una deficiencia de insulina en el caso de la cetoacidosis diabética y en los desórdenes metabólicos por etanol. Hay dos formas dominantes de cetona, la primera el ácido acetoacético y el beta hidroxibutirato, y el balance de cada uno depende de la causa y producción de la nicotinamida adenina dinucleótido, que es un intermediario. En el caso de la cetoacidosis alcohólica, hay un aumento del beta hidroxibutirato con aumento del NADH, que no es detectado por el uroanálisis de cetonas con nitroprusiato. Una de las cetoacidosis es la cetoacidosis diabética. En este caso, es la cetoacidosis más común y grave en la práctica clínica médica. ¿Y cuáles son las características de ella? Cuando hay cetonemia o cetonuria elevada, es decir, a una alta concentración de cetonas en sangre o en orina, acompañadas de un ACMA con un GAP mayor a 10, un bicarbonato menor a 18 mil equivalentes litros, acidemia con un pH menor a 7,3 y una glicemia mayor o igual a 250 miligramos por decilitro. El ACMA hay que buscar los diferenciales cuando hay cetonemia, que puede incluir una cetoacidosis por inanición o de tipo alcohólica. En cuanto a la cetoacidosis por inanición, se puede dar el caso, por ejemplo, de la hiperémesis gravídica y enfermedades gastrointestinales con escasa ingesta oral, que se caracteriza con un bicarbonato mayor a 18 mil equivalentes por litro. La hiperémesis gravídica es el exceso de vómitos durante el embarazo, y hay algunas enfermedades gastrointestinales que impiden, por ejemplo, una ingesta oral adecuada, por ejemplo, el uso prolongado de sonda nasogástrica, que, que impide la adecuada alimentación. El otro caso es la cetoacidosis alcohólica, cuando hay un exceso de ingesta de etanol,
vómitos, hay una pobre ingesta nutricional y existe una baja reserva de glicógeno y elevado NADH por el metabolismo alcohólico. Hay una elevación del lactato, pero generalmente menor a 4 milimoles por litro. Y cuando hay un aumento mayor, se debe buscar otras causas. En el caso de la uremia, se considera cuando hay una falla renal que tiene que ver con una distorsión en la filtración de los glomérulos, hay un exceso de aniones y una falla en las nefronas para poder eliminar ácidos y desechos metabólicos. Estamos hablando de la urea y la creatinina. Se genera un anion gap entre 20 a 25 milimoles por litro y niveles aún mayores pueden considerar otras causas. La uremia, en este caso, se puede considerar cuando hay una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor a 20 ml minuto, es decir, en un estadio etapa 5. Y hay que evaluar la función renal en caso de acidosis metabólica. En el caso de la acidosis láctica, se debe a una sobreproducción de ácido láctico, falla en la metabolización del ácido láctico o ambos. Por cada milimol de ácido láctico existe una disminución equivalente del bicarbonato, es decir, por cada cantidad que disminuye el bicarbonato, es la misma cantidad que aumenta el ácido láctico. A menos que exista otro proceso subyacente, por ejemplo, un shock, que aumentaría aún más el ácido láctico. Un aumento entre 3 y 5 milimoles por litro de lactato no genera un aumento apreciable del anion gap. Y hay dos tipos de acidosis, la tipo A y la tipo B. La tipo A tiene que ver con una falla en la perfusión tisular local o global, con una hipoxia tisular en varios tipos de shock. Y la acidosis láctica tipo B no hay signo de deterioro de perfusión tisular como la tipo A, y está generada por varias enfermedades tóxicas y medicamentos que llevan a una falla en metabolismo aeróbico, llevándolo a uno de tipo anaeróbico. Las causas pueden ser alcoholes como el metanol, etilenglicol, el propilenglicol, salicilato, intoxicaciones por cianuro y monóxido de carbono. Y puede ser también por medicamentos, por ejemplo, los beta-agonistas como el albuterol, la epinefrina, el síndrome de infusión de propofol, los antirretrovirales, la sobredosis de metformina y el déficit de tiamina. Bueno, algunos de los alcoholes tóxicos que pueden generar cetonas o ácido láctico generan una clínica de estado mental deprimido, dolor abdominal con ingesta aguda, seguida de disfunción orgánica. Algunos de ellos, por ejemplo, el metanol, que genera cambios visuales y se en casos severos, el etilenglicol, que es un anticongelante, puede generar cambios neurológicos, seguido por un colapso cardiovascular y falla renal con depósitos de cristales de oxalato de calcio. El isopropanol con falla respiratoria y colapso cardiovascular, el propilenglicol aumenta el anion gap y genera acidosis láctica, el dietilenglicol con dolor abdominal, vómitos, estado mental alterado, falla renal y neuropatía periférica. Y para estos alcoholes tóxicos existe el examen del GAP osmolar, el cual se mide de la siguiente forma. Se calcula como 2 veces el sodio sérico más el nitrógeno ureico dividido en 2,8 más la glicemia dividido en 18 menos la osmolalidad sérica medida. Cuando este gap osmolar es normal, mide menos de 10 miliosmolar por litro y es elevado en intoxicaciones agudas por alcoholes tóxicos y en ese caso requiere tratamiento. Cuando hay una intoxicación por salicilatos, se produce, hay una excesiva producción de ácidos orgánicos y se produce un aumento del anion gap. En este caso existe una hiperventilación respiratoria. Se produce una alcalosis respiratoria con un ACMA, con un pH normal o elevado. Es decir, como hay una acidosis metabólica, hay una compensación generando una hiperventilación, lo cual permite eliminar dióxido de carbono mediante la respiración y por lo tanto eliminar ácido mediante el dióxido de carbono respiratorio. Y es una forma de compensación de un problema de tipo metabólico con una compensación de tipo respiratorio. Y se debe solicitar en niveles plasmáticos de los salicilatos ante sospecha de este tipo de intoxicación. Bueno, otros tóxicos que generan ACMA, tenemos la 5-oxoprolina, que en uso crónico, por ejemplo, de paracetamol en pacientes desnutridos, el cianuro y el monóxido de carbono, que interfieren con la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, produciendo ácido láctico, el tolueno, que se metaboliza a ácido benzoico, después a hipurato, lleva un ACMA con rápida excreción renal y lleva una depresión con hipocalemia, resultando en un NAGMA. El hierro interfiere con la fosforilación oxidativa llevando a shock, a falla multiorgánica y un ACMA, con una acidosis láctica, se produce un exceso de ácido láctico. Y la isoniazida, que bueno, este es un antibiótico que es para el tratamiento de la tuberculosis, que también puede generar convulsión refractaria y un ACMA con acidosis láctica.
Bueno, también hay que considerar dentro de los trastornos ácido-base cuando son de tipo mixto. Estos son definidos cuando hay un anión GAP elevado, hay un AGMA con un bicarbonato dentro del rango normal. Si es que existe AGMA, se debe calcular una fórmula que se llama delta-delta, que es para determinar si es una acidosis metabólica mixta o es un AGMA puro. ¿Ya? El AGMA puro se define cuando hay un aumento equivalente del anión GAP con un descenso de bicarbonato de los valores normales de 24 milimol de bicarbonato y el anión GAP de 12 milimol por litro. Si el bicarbonato es menor, se considera que es un NAGMA. Hay una acidosis metabólica con anión GAP normal. Y si es superior, se considera que hay una alcalosis metabólica concomitante. Es decir, esta fórmula del delta-delta permite hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la ecuación delta-delta? Se mide la variación del anión GAP menos la variación de bicarbonato y se considera entre valores entre 0 más menos 5 milimol por litro. Cuando hay una cetoacidosis pura, el bicarbonato y el anión GAP están en relación 1:1. Dentro de más o menos 5 milimol por litro. Cuando hay una acidosis láctica, la disminución del bicarbonato es 0,6 veces el aumento del GAP, que está dentro de más o menos 5 milimol por litro. Y también hay que considerar la presión arterial de dióxido de carbono cuando no está dentro de los rangos, que el rango normal entre 35 y 45 miligramos de mercurio arterial. Hay un proceso, cuando está fuera de estos rangos, se considera que hay un proceso respiratorio secundario y se mide mediante la ecuación de Winther, que es 1,5 por la concentración sérica de bicarbonato más 8, más menos 2, o la concentración sérica de bicarbonato más 15 milímetros de mercurio. Y la máxima compensación respiratoria a la que puede llegar la presión arterial de dióxido de carbono puede llegar a disminuir hasta 8 a 12 milímetros de mercurio. Un ejemplo de distorsión ácido-base mixta es la cetoacidosis por inanición. ¿Por qué? Cuando hay una cetoacidosis, como hay una producción excesiva de acetona, hay una producción mayor de ácido, pero a su vez, cuando está asociada a vómitos, a su vez hay una pérdida de ácido. Es decir, por un lado está aumentando los ácidos y por otro lado está disminuyendo los ácidos. Por eso es mixta. En el caso de los NACMA, o la acidosis metabólica con anión GAP normal, se produce cuando hay acumulación de ácido clorhídrico o pérdida de bicarbonato, con reemplazo del anión cloruro, sin cambio del anión GAP. También llamado acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Por qué? Porque los aniones bicarbonato, al ser reemplazados por anión cloruro, se conserva la, la cantidad de aniones en el GAP, pero al aumentar, al ser reemplazado solamente por cloruro, genera hipercloremia, de ahí el nombre acidosis metabólica hiperclorémica. Las causas pueden ser gastrointestinales, por ejemplo, cuando hay diarreas en las cuales hay una pérdida excesiva de bicarbonato, en la comunicación ilioureteral, en la cual el uréter tiene una comunicación con la porción terminal del intestino delgado, el ilion, y por lo tanto cuando el paso de orina desde el uréter al ilion, se produce una reabsorción a nivel intestinal de cloruros y a nivel renal se elimina el bicarbonato. Y en el caso de la colestiramina, que es un medicamento usado en problemas biliares, que también estimula la eliminación de bicarbonato a nivel renal. Y las segundas causas son las causas renales. En el caso de estas pueden ser la insuficiencia renal aguda, la acidosis tubular renal, que puede ser congénita, adquirida o por fármacos. En el caso de la acidosis tubular renal es un trastorno del riñón en el cual no se reabsorbe el bicarbonato, por lo tanto hay una mayor excreción de bicarbonato a nivel renal. También puede ser por los inhibidores de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, la cetazolamida, que es un medicamento que también inhibe la reabsorción de bicarbonato. Y en el caso del hipoaldosteronismo, en una insuficiencia adrenal primaria, ya que la aldosterona es una hormona que permite la excreción de ácido a través del riñón. Entonces, cuando hay una menor aldosterona, se produce por lo tanto una mayor reabsorción de ácido y aumentando la acidosis metabólica. Y por último, la terapia excesiva con suero fisiológico al 0,9% porque hay una reposición constante de aniones cloruros.
Bien, este es un cuadro resumen en el cual para poder orientarnos respecto a la acidosis metabólica, cuando hay un NAGMA o un AGMA, en el caso cuando hay NAGMA, se pueden considerar las historias de pérdidas gastrointestinales, la comunicación ileolateral o el exceso de suero fisiológico como terapia. Cuando es así, se puede dar una terapia de soporte con una infusión de bicarbonato cuando hay pérdidas de bicarbonato de forma renal o gastrointestinal, de 150.000 equivalentes de bicarbonato de sodio en un litro de dextrosa al 5% en tasa de mantención. Y cuando no es así, hay que investigar causas de acidosis tubular renal, hipoaldosteronismo o medicaciones. En este caso, cuando hay un hipoaldosteronismo, ahí ya sería necesario considerar que sea el médico endocrinólogo el encargado de este análisis. Y cuando hay un AGMA, bueno, hay que corregir la albúmina, 2,5, aumenta 2,5 milimol por litro de anión GAP por cada 1 gramo por decilitro de albúmina que se recupere. Se considera el anión delta-delta, cuando en menos de 5 sugiere un NAGMA, mayor a 5 sugiere una alcalosis metabólica y el valor más menos 5 sugiere que hay un AGMA. Las causas del AGMA puede ser cetoacidosis, la uremia con la falla renal, la acidosis láctica y toxinas como los salicilatos, alcoholes tóxicos, etcétera. Y para diagnósticos adicionales hay que buscar la causa subyacente. Por ejemplo, las cetonas cuando hay una cetoacidosis con el beta hidroxibutirato o cetonas en orina, la función renal cuando había uremia, el ácido láctico, las distintas intoxicaciones, ¿no es cierto? Los alcoholes tóxicos, ver el gap osmolar, cuando es mayor a 10 miliosmolar por litro, se debe considerar que hay una causa subyacente y los niveles de salicilatos plasmáticos. Y hay que tratar la causa subyacente. Y en este caso, el uso de bicarbonato de sodio es controversial y se reserva cuando la acidosis metabólica tiene un pH menor a 7,2 y una inestabilidad hemodinámica severa. ¿Cuál es la presentación clínica de una acidosis metabólica? Depende de la causa y de la severidad. Hay que hacer una anamnesis y un examen físico completo y tiene síntomas inespecíficos como dolor abdominal, náuseas o vómitos, hay inestabilidad hemodinámica y en casos muy graves puede haber alteración del estado de conciencia cuando hay empeoramiento de la acidemia. Y hay una forma de compensación con una respiración rápida y profunda en busca de alta compensación, buscando una alcalosis respiratoria. Bueno, este cuadro resumen del tratamiento de una alcalosis metabólica, dependiendo de la etiología de cada una de ellas. En el caso de una cetoacidosis diabética se considera el uso de insulina, el volumen y repleción con electrolitos. Cuando es cetoacidosis alcohólica, también volumen, dextrosa, con fluidos y nutrición oral y suplementación con tiamina. Y la cetoacidosis por inanición hay que dar un soporte nutricional con carbohidratos orales o dextrosa intravenosa. En el caso de la uremia hay que ver la causa subyacente y en algunos casos hay que considerar la terapia de trasplante renal cuando hay una acidemia severa o anormalidades electrolitas muy severas. En la acidosis láctica, bueno, hay que una terapia de resucitación y restauración de la perfusión orgánica se está relacionada a una hipoxia, es decir, la tipo A en un caso de shock, o cuando no es que por causa, cuando hay hipoxia, es decir, la tipo B, hay que hacer una terapia de reemplazo que puede ser requerida en casos severos de acidosis láctica. Por ejemplo, una sobredosis de metformina. En el caso de toxina hay que buscar la causa subyacente. A menudo se da una terapia de soporte y incluye antídotos específicos y trasplante renal en casos que sean muy severos. Y en el caso de NAGMA, cuando hay pérdidas gastrointestinales, hay que hacer una represión de volumen. Se usa bicarbonato de sodio isotónico, por ejemplo, 150.000 equivalentes de bicarbonato en un litro de destroza al 5%. Más rápidamente, cuando hay pérdida de bicarbonato, en el caso de algunos medicamentos, si es severo, hay que eliminar el medicamento causante. Cuando está con la concentración de cloruro de potasio normal, se puede dar cloruro de sodio, que en este caso podría empeorar cuando hay una acidosis metabólica hiperclorémica, aumentando el cloruro. Y en el caso de la acidosis tubular renal,
el tratamiento depende de la causa subyacente y en este caso se requiere apoyo por nefrología, sea un caso severo. El tratamiento de la acidosis metabólica hay que investigar la causa subyacente. Bueno, hay que dar represión de volumen, ver el caso de Ringer lactato, plasma light, que son mejores que el suero fisiológico al 0,9%. Cuando es un caso de emergencia vital, se puede considerar la hiperventilación para inducir una alcalosis respiratoria de forma compensatoria mediante ventilación mecánica. Cuando hay un choque o insuficiencia renal con un pH menor a 7,15, es decir, una acidosis metabólica muy severa, se puede considerar el trasplante renal. Y cuando hay inestabilidad hemodinámica con un bicarbonato con un pH menor a 7,2, se puede usar bicarbonato de 1 a 2 milimol por kilo. En los casos de NAGMA por causas gastrointestinales o renales se pueden usar infusiones de bicarbonato isotónico, como había hablado anteriormente. En el caso contrario, cuando hay una alcalosis metabólica, hay un bicarbonato sérico mayor a 30 milimol por litro y o alcalemia 7,45. Habitualmente está asociado con hipocalemia, es decir, niveles plasmáticos menores de potasio. En este caso, hay que ver que hay una compensación respiratoria por hipoventilación, es decir, se busca eliminar la menor cantidad posible de dióxido de carbono por vía respiratoria. ¿Para qué? Para poder conservar el ácido a nivel respiratorio. Y esto a la vez puede llevar a una hipoxemia, es decir, hay una disminución del oxígeno llegando a los distintos tejidos. Las causas pueden ser por pérdida de ácido por tracto gastrointestinal a través del vómito excesivo, porque se pierde mucho ácido clorhídrico, las administraciones de bases, hay algunos medicamentos que pueden generar esto, pérdida renal de ácido excesivo, hay que recordar que el riñón puede excretar mucho ácido en algunas condiciones, y o cambios de hidrógeno intracelulares, que esto puede llevar a una hipocalemia o una hipocloremia. Y las causas comunes de la desregulación renal incluyen la hipovolemia, la depresión de cloruro, la hipocalemia y la reducción de la tasa de filtración glomerular y el hiperaldosteronismo. En el caso del hiperaldosteronismo, cuando hay mucha aldosterona, no se, se disminuye la excreción renal de ácido, por lo tanto em, perdón, aumenta la excreción renal de ácido. ¿Cuál es la presentación clínica? Vómitos excesivos, el uso de diuréticos, diuréticos de asa o tiacídicos como la furosemida o la hidroclorotiazida, pueden ser asintomáticos o puede estar con síntomas relacionados a depresión de volumen o anormalidades de electrolitos. Cuando hay depresión de volumen, los síntomas están asociados a fatiga, pérdida de masa muscular, calambres, puede estar asociado a una hipocalemia, hipomagnesemia o hipocalcemia, asociado a debilidad muscular, espasmo muscular, tetania, parestesia, arritmias cardíacas, poliuria y polidipsia. Cuando hay exceso de mineralocorticoides, eh, el exceso de aldosterona también aumenta el volumen, ya que permite una mayor absorción de agua, generando a la vez hipertensión. Y la alcalosis metabólica no corregida puede generar agitación, desorientación, convulsión e incluso un coma, particularmente en los pacientes que tienen un daño hepático crónico, ya que en este tipo de alcalosis el catión amonio puede ser transformado a amoníaco, que es el sustrato de la encefalopatía hepática, ya que puede atravesar la barrera hematoencefálica produciendo la encefalopatía hepática. Bueno, acá tenemos una tabla de las causas comunes de alcalosis metabólica. Se subdividen cuando hay pérdida de volumen con un ion cloruro en orina menor a 20 miliequivalentes por litro o un volumen normal o una sobrecarga de cloruro con un cloruro en orina mayor a 20 miliequivalentes litro. En el primer caso se puede dar, por ejemplo, los vómitos, succión nasogástrica excesiva, el adenoma viloso, pérdidas por ileostomía de alto volumen, diarreas crónicas, clorhidrorrea congénita, el sobreuso de laxantes, las pérdidas diuréticas, algunos síndromes como el de Gitelman o el síndrome de Bartter, em, la sudoración excesiva, la fibrosis quística, ya que en este caso a través del sudor se pierde muchos aniones cloruro, y otras causas, por ejemplo, el síndrome de la leche álcali, que produce una hipercalcemia asociado a una alcalosis metabólica, la administración de bicarbonato excesiva y una deficiencia severa de potasio. Y en el otro caso contrario, cuando hay cloruro urinario mayor a 20 milivalentes el litro, el hiperaldosteronismo primario, por las causas que había explicado, la estenosis arterial renal,
de hipertensión acelerada o un tumor, o por ejemplo, un tumor de secretor de renina, porque hay que recordar que cuando hay un exceso de renina se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y al aumentar la aldosterona se producen la sintomatología que ya expliqué. Hay otros síndromes como el síndrome de Lille y administración de algunos glucocorticoides, por ejemplo, la fludrocortisona. Bueno, ¿cuál es el manejo de la alcalosis metabólica? Cuando hay un pH mayor a 7,45 y un bicarbonato mayor a 30 mil equivalentes litros, estamos en presencia de alcalosis metabólica. Si hay una causa obvia, por ejemplo, el uso de diurético o pérdidas gastrointestinales, se usa acá hace una resucitación basada en los fluidos y la necesidad de electrolitos. Hay que considerar algunas poblaciones especiales, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca o con cirrosis, ya que en estos pacientes la compensación es más compleja. Y cuando hay causas que no están claras, hay que obtener el cloruro en orina. Cuando el cloruro en orina es menor a 20.000 equivalentes por litro, hay que hacer una prueba de represión de cloruro. Si se corrige fácilmente, se llega al diagnóstico de depresión de cloruro simple. Y si no se corrige fácilmente, se puede llegar al síndrome de pérdida de cloruro hereditario. Y cuando el cloruro en orina es mayor a 20.000 equivalentes por litro, se puede considerar un exceso de mineralocorticoide, o un hiperaldosteronismo o un aparente exceso, y hay que medir la renina y la aldosterona, que esto ya es em, trabajo del médico endocrinólogo. Entonces, en forma de resumen, el tratamiento de la alcalosis metabólica hay que identificar las causas del exceso de bicarbonato, revertir las causas que alteran la excreción renal de bicarbonato. El tratamiento debe ser guiado por los estados de los líquidos y los electrolitos plasmáticos del paciente. Hay que medir los gases sanguíneos para ver si es que la causa subyacente respiratoria de esta alteración de bicarbonato. Hay que tratar la hipocalemia con cloruro de potasio por vía endovenosa o oral. Se pueden administrar inhibidores de la anhidrasa carbónica, por ejemplo la acetazolamida que induce la excreción renal de bicarbonato, o los antagonistas de aldosterona, ya que aumenta la diuresis de bicarbonato. Y en pacientes que están con enfermedad renal crónica o aguda, pueden requerir casos más especializados de diálisis de bicarbonato. Y hay casos de raras ocasiones que se puede dar infusiones de cloruro de ácido clorhídrico, que es el precursor del cloruro de amonio. Esto está indicado para bajar el pH rápidamente cuando hay un paciente con una alcalosis metabólica muy severa, con un pH mayor a 7,55 o bicarbonato mayor a 50.000 equivalentes por litro. Y esto se da en casos cuando hay intolerancia al cloruro de potasio, y en este caso se requiere de UCI con nefrología o cuidados críticos, y hay que darlos por vía central. Bueno, muchas gracias. Esa es la bibliografía asociada y espero que haya quedado relativamente más claro este tipo de trastornos.